mi compañero Alejandro Cacho entrevistó a Hugo Aguilar, él es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes conozcamos parte de su trayectoria. Hugo Aguilar Ortiz es coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Oaxaca. Además estuvo como asesor del Instituto Estatal Electoral. También fue consultor de la Oficina de México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el tema de tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas. Heraldo Media Group. En esta ruta judicial, hoy me da mucho gusto platicar con el abogado Hugo Aguilar, quien es aspirante, es candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene una peculiaridad, una particularidad, que es ser el único aspirante a ministro de la Suprema Corte en esta elección de junio próximo, el único aspirante indígena. Abogado, bienvenido. Alejandro. Te acabo de dar un saludo en Mixteco, de la Mixteca Alta, agradeciéndote el espacio y agradeciendo también a tu auditorio la posibilidad de estar aquí en este programa. ¿Por qué ser ministro de la Corte? ¿Por qué quiere ser ministro de la Corte? Pues mira, la Corte es la instancia de justicia de nuestro país y con relación a los pueblos y comunidades indígenas, pues ha habido una injusticia pues de siglos, particularmente en el México reciente, desde la conformación del Estado mexicano. Los pueblos indígenas no hemos estado en la ley, no hemos estado en las instituciones, hemos estado muy poco en la política pública, salvo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no hemos tenido política pública dirigida a pueblos indígenas. Entonces prácticamente el sistema de justicia ha sido ajeno a los pueblos indígenas. Y en los últimos años, las 3 últimas décadas, hemos construido un bagaje conceptual jurídico, un conjunto de normas, principios, que recientemente llevamos a la Constitución, al artículo 2, la reforma publicada el 30 de septiembre de 2024, desde mi perspectiva le da un giro a la forma como debemos de concebirnos en el país, cómo debe ser su institucionalidad, su sistema jurídico, y ahora representa una oportunidad histórica para los pueblos. 170 años después, la posibilidad de que un indígena llegue a la Corte para fijar criterios que orienten a la nación hacia la construcción de un México pluricultural. Esa es un poco la idea. 170 años después. 170 años. Benito Juárez, sí, 1855 fue electo ministro de la Suprema Corte. Desde entonces hasta la fecha no ha habido pues un ministro indígena. Tampoco creo yo ha habido un ministro con perspectiva social, que creo yo que es lo que requiere hoy en día el aparato de justicia. Uh-huh. Primero, ¿cómo le está yendo con este esfuerzo, esta campaña por lograr ser ministro de la Corte? Pues complejo, pero muy bien en territorio. Hay una esperanza creciente de las comunidades. El hecho de enterarse que alguien que surgió de una comunidad, que viene de una región indígena, que se ha venido formando en conjunto con los pueblos, buscando la transformación de la demanda y de los planteamientos de los pueblos en conceptos jurídicos, el hecho de que esté alguien de estas características anima bastante a las comunidades. Hay bastante entusiasmo en las regiones indígenas por la posibilidad de tener pues un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos está yendo bien en las visitas. Complejo por las limitaciones de las reglas del INE, pero vamos avanzando muy bien. ¿Cuáles son los pendientes de la justicia mexicana, del Estado mexicano, del Poder Judicial con la población indígena de México? Pues mira, en todos los rubros en todos los rubros. De siempre, históricamente, a los pueblos y a las comunidades los han tratado agrupados a otros sectores, como si la realidad indígena fuera igual que la realidad campesina o la realidad de los trabajadores. Ha sido en fecha reciente que se viene construyendo una peculiaridad, una especificidad
en torno a los derechos, pero tú revisa el rubro que quieras y vamos a tener dificultades. En tema de territorios, grandes porciones de tierras en la nación todavía están sin titular, toda la parte norte, los rarámuris viven en superficie de tierras que no tienen certeza jurídica desde el Estado, aunque tienen una posesión ancestral sobre sus tierras. Tenemos rarámuris viviendo en pequeñas propiedades, en lo que podíamos denominar encomiendas del presente. Se escrituraron a favor de particulares superficies de tierras y adentro hay comunidades rarámuris. Comienzan a utilizar su bosque y el rarámuri no sabe. En el sur tenemos todavía conflictividad agraria proveniente de la reforma agraria muy compleja. El acceso a recursos económicos. Las comunidades indígenas no han tenido acceso a recursos económicos de la federación. Es a partir de la reforma que se crea un fondo indígena en el ramo 33 que llega a los municipios. Este año, por primera vez, un grupo de comunidades van a tener acceso a recursos de la federación para proveer su infraestructura. Si tú revisas el tema de recursos naturales y medio ambiente, en territorios indígenas están concentrados grandes cantidades de concesiones mineras, concesiones de agua, permisos de aprovechamiento forestal, sin el consentimiento de las comunidades. Entonces creo que hay un pendiente enorme que la Corte está llamada a saldar. Esto que se ha denominado como la deuda histórica no puede quedarse en retórica. Creo que hoy tenemos la base constitucional que nos va a permitir hacer justicia a los pueblos indígenas. ¿Siente como aspirante, el único aspirante indígena a ministro de la Corte, siente que hay piso parejo con los demás aspirantes? Mira, pues en grandes líneas hay algunos aspectos que dan piso parejo, pero siento yo, y acabo de hacer una impugnación de los acuerdos del INE, porque desde mi perspectiva no tienen especificidad cultural los lineamientos del INE. Voy a ponerte un ejemplo. En 570 municipios de Oaxaca, 418 se rigen por sistemas normativos. Aproximadamente 300 municipios no cobra. El funcionariado municipal no cobra. Y algunos reciben una cantidad simbólica, 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes. No podemos decir, porque de plano no llega recursos a las comunidades, que hay disposición de recursos públicos para promover el voto o la participación ciudadana. Cuando meten al conjunto de autoridades indígenas en el grueso de la concepción del funcionariado, pues no, al no hacer esta distinción, pues le imponen también cargas que yo creo que son indebidas, porque las autoridades indígenas ni tienen recursos, ni su opinión tiene una trascendencia política similar a la que pueda tener alguna otra autoridad. Entonces, en mi perspectiva, las normas tienen que prever esta especificidad cultural que se tiene en regiones indígenas. Por otra parte, al ser un solo candidato indígena, es difícil pensar que las autoridades falten al principio de equidad. Si estuvieran contendiendo 30 candidatos indígenas, pues entonces a lo mejor inclinarse hacia uno u otro implicaría un sesgo o una parcialidad. Pero en el caso mío, el entusiasmo, la esperanza, 170 años excluidos del sistema y tener por primera vez la oportunidad que llegué no por acción afirmativa, sino venciendo todas las fases para la selección de candidatos. Entonces, en regiones indígenas hay cierta especificidad que creo yo debe de contemplarlo en la norma. Visto así, yo parto de un piso más abajo. De todos los pendientes que mencionaba hace un momento, algunos ancestrales, centenarios, con las comunidades indígenas, ¿por dónde empezar? Porque pareciera una maraña enorme, y ¿por dónde empezar? Creo que lo fundamental es empezar reconociendo la injusticia. Empezar reconociendo que se construyó el país a partir de decisiones que no tomaron en cuenta a los pueblos. Si nosotros no reconocemos esa parte, esto que ya se ha planteado, de pedir perdón, de buscar la unidad del país, de buscar la justicia social, de buscar la paz, a partir de reconocer cómo fuimos construyendo el país y a partir de establecer mecanismos para que eso no ocurra y para que ellos accedan a la justicia en términos de justicia social, no solo de justicia concreta, estricta, la que tiene que ver con el Poder Judicial, sino en términos de justicia social como país. Creo que esta es una premisa y se viene haciendo. Los planes de justicia que se han venido implementando, a mí me tocó coordinar el plan de justicia Yaqui. Parte de esa premisa, de reconocer los errores del pasado, de pedir perdón y de a partir de ahí construir una justicia que tenga una repercusión real. Creo yo que este es central en el sistema. Ahora, lo siguiente es, pues sí, un cambio radical en el sistema de justicia. Para mí, el sistema de justicia
se ha anclado fundamentalmente en la formalidad de la ley. Ha estado alejada de la realidad de los pueblos. No ha habido mecanismos para que el juzgador salga del escritorio, conozca la realidad, o mecanismos para que se aporte esa realidad al expediente. Yo creo que debemos de dejar de una vez por todas este principio de que el mundo del juez es el mundo del expediente. No, el mundo del juez es el expediente, pero también es la realidad misma, para que tengamos sentencias, para que tengamos resoluciones que realmente atiendan lo que está ocurriendo. Pues éxito, éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí le estaremos atentos. Yo le invito a la ciudadanía. Soy el candidato número 34, boleta morada, para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los invito a participar el 1 de junio. Pues gracias. Gracias.